Bendiciones, hermanos y hermanas. Como hijos de Dios debemos de tener siempre presente lo escrito en su palabra y poner toda nuestra fe en ella. Nuestra meditación de hoy trata acerca de la mal llamada reconciliación universal o salvación universal. La reconciliación universal o salvación universal es la doctrina que predica que todas las almas humanas condenadas a la eternidad en el lago de fuego, después de un periodo de tiempo, serían perdonadas por Dios y liberadas gracias al amor de Dios. Nos dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay personas que ignoran esta verdad escrita en la Biblia para introducir falsas doctrinas. La máxima expresión de amor de Dios hacia nosotros ya nos fue dada cuando Él nos ofreció a su unigénito y primogénito Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Estas personas que promulgan esta falsa doctrina se olvidan de cómo es la justicia de Dios. La justicia de Dios es certera y recta. Dios sabe hacer las cosas bien y justas. Por eso fue que Cristo derramó su sangre y sufrió por todos nosotros en la cruz del Calvario. Ese fue el precio justo que Cristo pagó por nuestros pecados. Dios desde un principio le dijo al hombre cómo actuar. Él nos advirtió del pecado y las consecuencias para aquellos que no obedecieran su palabra. Una de las naturalezas de Dios es cumplir sus promesas, cumplir su palabra. Si Él incumpliera su palabra, dejaría de ser Dios porque mentiría y la mentira que es pecado no está en Él. Dios es puro y sin contaminación. Si Él miente, Él mismo se estaría condenando y eso no está en Él. Él seguirá limpio y puro por toda la eternidad. Él nunca ha mentido ni mentirá. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Segunda de Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Al leer estos dos versículos podemos darnos cuenta de dos promesas. Una, la vida eterna para los que creen en Cristo. 2. Muerte eterna para los que no creen en Cristo. Dios nunca nos habla de un perdón para los condenados a muerte eterna. Él nos habla del perdón que se les da a todos aquellos que creen en su Hijo Jesucristo. Si Dios cambia la eternidad por algo pasajero, Él se convertiría en algo pasajero y Él es eterno. Apocalipsis 22:13. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Eterno significa que no tiene principio ni fin. Ese es Dios. Es muy saludable para la vida espiritual de todo cristiano hablar sobre estos temas, ya que muchos no leen la Biblia y desconocen la verdad sobre Dios. Como hijos de Dios debemos mantener nuestra fe en lo que está escrito en su palabra y saber el significado de cada versículo y el contexto del mismo. Para ser buen cristiano tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios por nosotros mismos y eso lo logramos orando, leyendo la Biblia y ayunando. Esto nos da la fortaleza, el conocimiento y sabiduría necesaria para que por nosotros mismos podamos discernir entre lo correcto y lo erróneo. Esto nos permite adentrarnos y compenetrarnos en el Espíritu de Dios y poder comprender más de su naturaleza. Muy poco escudriñamos sobre la naturaleza de nuestro Dios. Esto es un gran error. Mientras más entendamos su naturaleza, mejores cristianos seremos. Así nuestro actuar se va asemejando a Él y empezamos a vivir en su Espíritu. Apreciados hermanos, los dejo con este versículo para que mediten en él. Lucas 13:25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Que tengas un buen día y recuerda, Dios es amor.